de las apariciones de la Virgen, más allá de la devoción de los miles de fieles que cada año se acercan hasta el santuario en peregrinación. Todo lo que ha rodeado la solución al tercer secreto de Fátima ha provocado mayor intriga, si cabe, en un clima de incertidumbre que siempre ha rodeado a estas revelaciones divinas. En un instante intentaremos adentrarnos en lo que de verdad esconden las visitas de la Virgen. Pero tenemos que volver ahora a nuestra redacción para conocer últimas noticias. Patricia Fernández, adelante. Hola Paco, ahora sí les mostramos las imágenes del terremoto ocurrido ayer en las provincias de Carme. Impresionante testimonio, Paco. Qué tipo tan retrógrado. Gracias, Patricia. Los dos primeros secretos de Fátima revelaron hechos fundamentales en el transcurso de la historia del siglo XX, la caída del comunismo en Rusia y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El contenido del tercero es un asunto de constante debate. También hay voces que denuncian una tergiversación de los hechos. Vamos a verlo. La Virgen de Fátima es conocida en todo el mundo por sus milagros. Sin embargo, si hay algo que le ha hecho granjearse el interés, son los 3 secretos revelados a los niños de Aljustrel el 13 de julio de 1917. En el primero de ellos, les ofreció una visión del infierno en la que los pequeños pudieron comprobar los males que la humanidad le estaba infligiendo a Dios. En el segundo de estos misterios, la Virgen vaticinó 2 hechos fundamentales para el devenir del siglo XX: la caída del comunismo en Rusia y la llegada de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que estas 2 predicciones se han cumplido, es el tercero de estos secretos el que más expectación ha levantado. Su desconcertante contenido ha hecho que desde Juan XXIII ningún papa se haya atrevido a desvelarlo. Sin embargo, el atentado sufrido por el Papa el 13 de mayo de 1981 cambia el curso de la historia. Juan Pablo II asegura que vio cómo la mano maternal de la Virgen de Fátima desviaba la trayectoria de la bala que le perforó el estómago, proyectil que jamás se encontró en su cuerpo. 9 años después, ante la atenta mirada del mundo entero, el pontífice desvela el tan esperado contenido del tercer secreto. La incógnita queda resuelta. La Virgen alertó a su santidad del ataque sufrido en la plaza de San Pedro de Roma. Pero, ¿y si la Virgen no hubiera vaticinado dicho atentado? ¿Por qué el tercer secreto parece hablar más del nacimiento de una nueva era para la humanidad? Y es más, ¿por qué las palabras del Inmaculado Corazón se parecen tanto a ciertas profecías que auguran el fin del mundo? Quizá la tercera predicción de Fátima esté aún por llegar. Padre José Antonio Fortea, qué emocionante es ese testimonio del Padre, del Santo Padre, hablando de lo que le pasó y cómo la Virgen evita que muera. Sí, él siempre achacó a la Virgen el que él siga vivo, y de hecho en cuanto estuvo bueno lo que hizo fue visitar Fátima para dar gracias a Dios. Te preguntaba antes de la publicidad, antes de los consejos publicitarios, si estamos en tiempo en el que pueden venir nuevas apariciones marianas. Por poder sí. Por supuesto, cuando se hablan de apariciones marianas hay que tener en cuenta de que hay gente alucinada, loca, que inventa. Ahora bien, también puede haber parte que sean ciertas, ¿eh? Distinguir cuál es verdadera de cuál no es verdadera para la gente no es fácil, pero sí que hay algunas que pueden ser verdaderas. Antes de adentrarnos en las interpretaciones de los secretos de Fátima, cuando el Santo Padre dice que el tercer secreto tiene relación con su atentado, ¿esto es doctrina de fe? Quiero decir, ¿forma parte de la infalibilidad del Santo Padre o no? No, absolutamente no. Él habla en ese momento como persona privada. Solamente es de fe aquello que él defina como dogma. Mientras él no hable es cátedra, nada es dogma. Importante dejarlo aclarado. En estos tiempos, Padre Fortea, en los que cada vez estamos más lejos de Dios, ¿volverán los milagros? Hay muchos milagros y estoy seguro de que a gente verdaderamente santa que nunca dirá nada se le aparece la Virgen y que morirá sin decírselo más que a su confesor, eso seguro. O sea, Padre, que cuando hay por ahí nos encontramos con gente que dice que se le ha aparecido la Virgen, a veces personas de relieve social,
¿Es como para pararse a pensarlo o debemos descartarlo como un acto de soberbia? Para la gente común es difícil distinguir cuando una aparición es verdadera o no. Lo mejor es suspender el juicio. Que el mensaje nos lleva a hacer cosas buenas, hagámoslo, sin entrar en un juicio que a veces a la misma Iglesia le durará años el decir que algo es verdadero o no. Entonces suspendamos el juicio, y si uno quiere seguir un mensaje que le lleva a orar más, no hay ningún problema. Lo que sí que es cierto es que en todo el mundo está habiendo muchos testimonios de personas muy ascéticas, muy espirituales, que dicen que la Virgen advierte del incremento del pecado en nuestra época, que el pecado está creciendo y creciendo más. Es cierto que aumenta cada vez más la tecnología, la ciencia, la facilidad que tenemos en la vida para todas las cosas, pero eso ha hecho que la soberbia del hombre se haya alejado de Dios. Los pecados aumentan y no nos damos cuenta, porque estamos metidos en esta sociedad, habría que estar fuera, no nos damos cuenta de el incremento que hay de la iniquidad. Yo recuerdo... Padre, explique usted qué quiere decir. ¿Qué quiere decir iniquidad? Pues voy a decirlo de un modo muy simple. En la casa de mis abuelos la puerta estaba abierta todo el día, se cerraba por la noche. Se cerraba pues ya cuando se iban a la cama, pero todo el día estaba abierta la puerta. Las iglesias, tanto en Madrid capital como en los pueblos, estaban todo el día abiertas. No había nadie vigilando. La iglesia se abría por la mañana para que la gente fuera a rezar, la gente iba y por la noche se cerraba. Nunca faltaba nada. Los asesinatos, pues hace 50 años en este país un asesinato era algo muy extraño, casi todos pasionales. ¿Qué me va usted a contar a mí? Yo he oído hablar a gente que trabaja en empresas que me decía, en los años 50, 60 llevábamos la nómina de toda la empresa en un 600 y no pasaba nada. Ahora, como estamos tan metidos en este ambiente, no percibimos lo que era este mismo país hace unos años, en que cuando uno se casaba sabía que iba a haber riñas, que iba a haber problemas, pero que él era para ella y ella para él para toda la vida, y que sus hijos iban a estar allí viendo cómo sus padres se amaban y reñían también, pero que estarían juntos cuando fueran ancianos, y como toda la familia pues había unas ciertas cosas que no se podía ir más allá, es decir, la honradez, la palabra dada, tantas y tantas cosas que hoy día pues han caído casi, se considera que es algo de tiempos pasados. Todo esto es el aumento de la iniquidad. Exacto, el mal, la iniquidad es el mal. Y ahora hay más mal, también se vive mejor, también hay más ciencia, también ha aumentado la tecnología, pero nosotros somos peores. En conjunto la sociedad somos peores personas. Vamos a recabar nuevos datos. Nos acompaña doña Carmen Porter, periodista y escritora, autora de títulos tan sugerentes como Misterios de la Iglesia y la Sábana Santa. Bienvenida, Carmen. Buenas tardes, Paco. En su libro Misterios de la Iglesia usted afirma que hay hechos que ocurrieron en Fátima durante 1917 que no conocemos bien. ¿Qué tipo de hechos concretos está usted hablando cuando hace esa cita en su libro Misterios de la Iglesia? El primero de ellos es la imagen que se presenta ante los tres pastorcillos de Fátima, ante Lucía, Jacinta y Francisco. La primera descripción que ellos hacen y que rescata una historiadora portuguesa que es Fina da Armada. La primera descripción se la hacen a un sacerdote, al canónigo Formigao. Es el primero que, por decirlo así, les toma una declaración de lo que han visto, y en nada tiene que ver con la figura que hoy en día se representa como la Virgen Marianas. Los videntes captan esos mensajes que les da pues esa supuesta Virgen. ¿Cree usted, por tanto, que nos han querido transmitir una imagen idealizada de la Virgen María? No, yo ni creo ni dejo de creer. Yo solo soy una periodista que rescata los datos a favor y en contra de esa aparición mariana. Por mi labor, por mi profesión, yo tengo que sacar a la luz también lo que no se cuenta o lo que parece que la Iglesia en determinado momento intentó ocultar o vender de otra manera, vender entre comillas, por supuesto. Basándose en lo que usted ha podido investigar, ¿qué esconden los tres secretos de Fátima? En los tres secretos de Fátima es cierto que el primero, sobre todo
hay que decir que no son 3 secretos, es un secreto que se divide en 3 partes. La primera de ellas habla del infierno, de la catástrofe, la segunda de la guerra, y en el tercero es el que tenemos dudas. Sobre todo los investigadores que nos dedicamos pues a este tipo de temas, tenemos ciertas dudas porque no creemos que sea verdad todo lo que se dijo en cuanto al tercer secreto de Fátima. Hay una filtración en 1960 que hace un periódico alemán, que es el News Europa, y en él se filtra lo que puede ser el contenido del tercer secreto de Fátima, en el que dice que la Iglesia está en decadencia, que entre los propios sacerdotes y en el Vaticano va a haber sus guerras, no van a estar todos de acuerdo y se van a ir muchos sacerdotes renegados de la Iglesia, y sobre todo es una profecía catastrofista. Vamos a mal, como vaya el mundo así, vamos a acabar con el mundo, pero para nada cita en ningún momento, según lo que publica este diario, nada que tenga que ver con el atentado que sufrió el Papa. El trabajo de Carmen Porter, la investigación, el conocimiento histórico. Padre Fortea, ¿tiene usted cosas que añadir a esa primera, por ejemplo, versión que se da de la aparición en la que hay una imagen de 1 metro y pico nada más, muy joven, y que parece que nada se compadece con la imagen posterior que nos cuentan de la aparición mariana en Fátima? ¿Esto es así? ¿Hay cambios? ¿No? ¿Hay diferentes formas de verlo? ¿Qué ocurre? Todo es muy cristalino, ¿eh? En la versión de la Iglesia todo es muy cristalino, y me sorprende mucho que algún que otro periodista en otros lugares dé otra versión, porque ellos tienen solo lo que nosotros les hemos dicho. Es decir, los testimonios que se recogen desde el principio no son dados a los periodistas, son dados a la Iglesia, y la Iglesia posteriormente los da, con lo cual no es que haya varias versiones, hay una sola versión. O sea, los niños solo hablan con eclesiásticos, si bien hay que hacer una matización. En las etapas finales de las apariciones sí que fueron periodistas y mucha gente, y ellos sí que dijeron algunas cosas, pero mínimas rápidamente para columnas de periódicos que no querían tampoco dedicar demasiado tiempo, porque nadie se lo creyó demasiado, hasta que ocurre el último milagro. Entonces aquí no hay varias versiones, hay una sola versión. Y después que un periódico alemán, que una portuguesa, bueno, yo de eso no podría dar 2 testimonios, muchísimos más, porque la Virgen se aparece y después ya el mundo, el demonio y la carne se encargan de sacar segundas versiones. Cristo aparece en el mundo, ya en la época del Imperio Romano apareció en el siglo IV y V versiones distintas, cambiándolo todo, pero los textos más antiguos son únicos y dicen todos lo mismo. Que después, 3 siglos después, otro señor diga, no, yo tengo la historia verdadera. Pues muy bien, que cada uno crea el que quiera. La Virgen se aparece a los niños y les dice que recen el rosario, que los males del mundo se arreglarán rezando el rosario. Es un mensaje de conversión, es un mensaje de cambio personal de las personas. Toda esa iniquidad de la que hemos hablado antes, ¿cómo solucionamos esto? No se soluciona ni con clases de psicología, ni haciendo un gran plan para educar a la gente. Es algo del alma, es algo del espíritu, no es algo de la educación, no es algo que tenga que ver con el cuerpo, es el alma. Tenemos alma y el alma es lo que se puede volver mejor o peor. La Virgen dice, el rosario. Y si la gente, las palabras literales son, esta guerra acabará, la Primera Guerra Mundial, pero si los hombres no dejan de ofender a mi hijo, vendrá una guerra peor. Hablo literalmente. Rusia invadirá grandes partes de la tierra, ya ocurrió, y se desencadenará una persecución contra el romano pontífice. Persecución durante generaciones espantosa en la Europa del Este. Y después ya viene la parte que se mantuvo oculta, que es que había un papa que lo veía caer muerto. Entonces fue cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe dijo, esto fue el atentado. Esto es el mensaje de Fátima. El mensaje es muy sencillo. Que después haya personas que quieran retorcerlo, eso ha ocurrido siempre. Pero el mensaje es muy simple, muy sencillo, porque esto es mucho más sencillo de arreglar. Es algo espiritual, es una cuestión de que se convierta la gente, de que vuelva a Dios, de que rece para que cada uno reciba una gracia y diga, es verdad, yo ya veo lo que hago mal y voy a intentar cambiar. ¿Y la visión de la Madre de Dios cómo es? ¿Una dama pequeña de 1 metro y pico
joven o una señora como la solemos representar en nuestras iglesias? Es cierto, eso es verdad, que lo que los niños dirán que vieron al principio es una mujer y no sabían que era la Virgen María. Dicen que ven una mujer allí y que era muy bella y que tenía un rosario en las manos y que se ponía a rezar con ellos. Tardarán varias apariciones en decirle: ¿quién es usted? Y al final ya les quedará claro que es la Virgen María. También hay que decir que antes de que se les apareciera la Virgen, se les apareció un ángel importante. Y también se me ha olvidado decir algo que es esencial. Antes de estos mensajes de la Virgen, les dio una visión, que no fue con palabras, fue visión. Y la visión fue la visión del infierno. La Virgen María sabía que muchos teólogos iban a negar la existencia del infierno en la segunda mitad del siglo XX. Les hizo ver el infierno. Entonces, ya en aquella época, adelantándose la Virgen, sabiendo lo importante que era esto para que los hombres no se alejaran del bien, les mostró una visión del infierno. Pero espere, padre, ¿a quién mostró esa visión del infierno? A los niños. A los niños. Y los niños dirán: lo que vimos fue tan espantoso que si no hubiéramos recibido la seguridad de la Virgen de que nosotros no íbamos a ir al infierno, dicen, no creo que hubiéramos podido resistir esa visión. Carmen Porter, usted tendrá su propia opinión sobre todas estas cosas. Expóngala. Yo creo que es cierto que estos niños vieron algo. Incluso, Paco, hay apariciones anteriores. Un año antes, mientras Lucía, que parece ser la principal vidente de esta historia, unos meses, sí, incluso un año antes, estaba con otras 3 niñas, con las ovejas, y ven otra aparición, no la del ángel, que sí que es cierto que la nombran. ¿Es un ángel que está definido? ¿Tiene un nombre ese ángel o es simplemente un ángel de la guarda? No, ellos en principio, que yo sepa, no dan ningún nombre. Yo creo que es el ángel de la paz. Que yo sepa, no dan ningún. Pero lo que ellas ven, ya sin Francisco y sin Jacinta, Lucía y 3 niñas más, 3 pastorcillas más, un año antes ven otra aparición. Otra aparición que, según una de las niñas, describe como una especie de mujer sin cabeza. Un ser que se presenta ante ellos. Después, en cuanto a lo que ha dicho el padre de el último secreto de Fátima, el tercer secreto, hay mucha controversia por una simple cosa. Ese secreto tenía que haber sido revelado en 1960. ¿Por qué, si se sabe que se va a atentar contra el Papa, como dice el secreto, no es revelado antes, precisamente para parar ese atentado? Si no dice nada malo, nada que pueda afectar a las personas, a la gente de fe, incluso que cree en las apariciones marianas, y no hay nada catastrofista en este secreto, ¿por qué no es revelado antes por la Iglesia, por el Vaticano? ¿Por qué ninguno de los anteriores papas, que ya lo tenían en sus manos, quiso hacerlo público? Yo me pregunto eso. ¿Por qué tanto ocultismo en torno a los secretos de Fátima? Padre Fortea, ¿ha habido ocultismo realmente en el seno de la Iglesia sobre los secretos de Fátima? Yo le escuchaba y pensaba, aún me parece que hay poco ocultismo, porque si no los periodistas ya hubieran montado una cosa mucho mayor que lo que han montado. Vamos a ver, si yo hubiera sido papa... Padre, le voy a pedir que podamos contar esto y explicarlo en profundidad inmediatamente después de unos consejos publicitarios. Vamos a saber realmente qué fue aquello de la visión del infierno y ciertamente si ha habido algún tipo de ocultismo en los grandes secretos de Fátima. ...902-01-3536... ese es el número que tienen a su disposición las 24 horas del día para ponerse en contacto con nuestra redacción y hacernos llegar opiniones, dudas o sugerencias. En enero de 1944, la ya entonces monja, Sor Lucía, aquella que fue niña y que era la única superviviente de los 3 de Aljustrel, Portugal, decide poner por escrito el tercero de los secretos de Fátima. Sin embargo, no será hasta 1960 cuando la propia religiosa autorice a desvelar su contenido. A pesar de ello, una y otra vez se ha decidido que no saliera a la luz. Hasta el papado de Juan Pablo II. ¿Por qué tanto recelo? El 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II fue víctima de un atentado durante un acto celebrado en la Plaza de San Pedro en Roma, fecha que coincide, atención, con el 64 aniversario
de la primera aparición de Fátima. ¿Fue una mera casualidad? El propio Karol Wojtyła, el Santo Padre, afirma haber visto a la mano materna de la Virgen desviar la trayectoria de la bala que en otras circunstancias habría supuesto su muerte segura. A partir de ese momento, su santidad pasa a profesar una fe profunda a la Virgen de Fátima. Durante su convalecencia decide leer el contenido del tercer secreto y hacerlo público. ¿Qué ocurrió durante el ataque que llevó al pontífice a revelar algo que había estado oculto durante décadas? ¿Qué fue lo que le llevó incluso a visitar a su agresor en la cárcel y perdonarle por completo? En mayo del año 2000, su santidad Juan Pablo II da a conocer la tercera de las predicciones de Fátima. Además, aclara que este vaticinio hace clara referencia al atentado contra su persona cometido por Ali Akka 9 años antes. Pero si la predicción había literalmente hablado de la muerte de un padre de la Iglesia, ¿qué salvó a Juan Pablo II? ¿Por qué no murió? ¿Se ha cumplido realmente el tercero de los misterios? Nos acompaña Josep Guijarro, periodista e investigador, galardonado como investigador del año 2001, y nos va a ayudar a arrojar luz sobre algunos de estos aspectos. Bienvenido, Josep. Bien hallado. El tercer secreto es sin duda el que más controversia ha creado a lo largo de los años. ¿A qué se debe que desde Juan XIII ningún papa haya querido desvelarlo hasta Juan Pablo II? No solo eso, sino que además buena parte de los papas que accedieron a ese mensaje habían palidecido ante su lectura, por lo que sorprende en grado extremo que se tratara del vaticinio después anunciado por la Iglesia tras el atentado del Papa Juan Pablo II. A mi modo de ver, aun admitiendo que parte de ese mensaje incluyera esa predicción del atentado al sumo pontífice, pueden existir otras partes, alguna parcela de ese tercer secreto todavía no desvelada, lo que explicaría el hecho de que hayan proliferado en muchos lugares mensajes apócrifos relacionados con Fátima, con ese tercer secreto de Fátima. Algunos hablan de un entorno catastrofista, de la llegada tal vez a nuestro planeta de un asteroide de grandes dimensiones, algo parecido a una suerte pues de último día, ¿no? de apocalipsis para la Tierra, de una catástrofe más de alcance planetario y no de un hecho tan puntual como podía haber sido el atentado del Papa. Eso explicaría el por qué los papas que precedieron a Juan Pablo II pues no quisieran de algún modo darlo a conocer. Otros, por el contrario, se han inclinado a pensar que ese vaticinio estaba directamente vinculado con la destrucción de la propia Iglesia, con las profecías que de algún modo también la Biblia, especialmente en el Apocalipsis de San Juan, se hacen referencia. Todo, como ves, hay muchas dudas al respecto, muchas preguntas que hacerse y no ha contribuido mucho el papel de la Iglesia, que, bueno, a mi modo de ver sí ha sido muy ocultista en ese aspecto, puesto que mantener casi 65 años inalcanzable ese papel, esa predicción, pues bueno, no se puede hablar precisamente de una maniobra aperturista. Josep Guijarro, investigador, periodista, ¿acaso entiende usted que el tercer secreto de Fátima en realidad esconde un significado totalmente diferente y que este vaticinio aún está por cumplir? Sin duda alguna está por cumplir, a mi modo de ver y por las cosas que han trascendido de otras personas que no son papas, que son obispos y que han tenido pues un acceso limitado, fragmentario a ese tercer secreto. Y también de personas que, estando en vida todavía Lucía dos Santos, tuvieron oportunidad de hablar con ella y que, aunque siempre se ha mantenido muy fiel a la palabra dada a la Iglesia y a la palabra dada al Papa, pues alguna cosa ha dejado ver o ha dejado intuir de un alcance mucho mayor a un hecho puntual, como podía haber sido pues el atentado del Papa en 1980. Vamos al fondo de la cuestión. En su opinión, ¿a qué hace referencia realmente la Virgen? Yo no lo sé, si no habría tenido ¿Al fin del mundo, por ejemplo? Pero es una posibilidad, nada descartable, y que en cualquier caso explicaría el papel, digamos,
tan oculto que ha querido mantener, tan secreto, o de política de secretismo que ha querido mantener la Iglesia durante este tiempo. Enseguida vamos a ahondar en este y otros asuntos de igual interés, pero antes voy a conectar con nuestra redacción porque allí nos van a informar, nos van a dar nuevas noticias de gran interés. Adelante, Patricia Fernández. Saludos de nuevo, Paco. Las imágenes que les mostramos ahora corresponden al robo que sufrió una mujer en su empresa textil de Valencia. Los ladrones, auténticos profesionales, burlaron todas las alarmas haciendo boquetes en las paredes. Lo vemos en este vídeo. 1, 2 y así hasta 18 agujeros, con mazos, martillos e incluso una radial. Los ladrones fueron atravesando una tras otra todas las paredes de esta empresa. Han actuado con inhibidores de alarmas que se han ido deslizando porque debían de ser varias personas y además alguien, pues algún niño o alguien muy pequeño. Los ladrones accedieron desde el tejado, cortaron el techo de Uralita y una vez dentro, a través del conducto de aire acondicionado, llegaron hasta los despachos. En un recinto, bajan, hacen el agujero, pasan al otro recinto y normalmente pasan por arriba para que no les detecte la alarma. Comenzaron a agujerear las paredes, recorrieron una veintena de oficinas eludiendo el pasillo central donde estaban las alarmas y arrancaron puertas para tapar los sensores de movimiento y temperatura. Ellos buscaban dinero, pero es que lo han buscado de una manera brutal, de una manera salvaje. Finalmente llegaron al despacho del gerente, reventaron la caja de seguridad y en ella encontraron 12.000 euros. La policía sospecha que se trata de una banda de especialistas procedente de países del este. Hay pared que es doble tabique y se la han cepillado, pero bueno, y el techo de Uralita, es que el techo de Uralita lo han abierto, lo han rajado con una facilidad pasmosa. Antes de marcharse destrozaron el cuadro de mandos de la fábrica y huyeron por este pasillo. Ninguna de las cámaras de vigilancia instaladas en el exterior captó una sola imagen de los ladrones. Unos ladrones muy inteligentes. Esto ha sido todo por hoy, Paco. Gracias por tu excelente trabajo, Patricia Fernández. Muchas gracias. Si realmente es un milagro, como está perfectamente aceptado por la Iglesia, estas apariciones de Fátima, y allí hubo una visión del infierno, ¿por qué todavía se duda que el infierno exista? Padre José Antonio Fortea, ¿qué fue exactamente esa visión que los niños en Fátima pudieron acceder, tuvieron conocimiento del infierno? Ellos dicen que vieron como una especie de mar de fuego inmenso, fuego por todas partes, y que en medio de ese fuego las almas, como las centellas en una hoguera que se elevan con las llamas, pues que las almas eran movidas en remolinos de fuego como brasas, y que en medio de ellas había formas híbridas de seres humanos y animales que eran los demonios. Solamente vieron eso, nada más. Es muy breve la descripción. Pero ellos tuvieron la conciencia de que estaban teniendo una visión del infierno. Sí, sin duda alguna, porque la Virgen María, antes de mostrarles esto, les dijo que ninguno de ellos iba a ir al infierno. Oiga usted, ¿por qué haría la Virgen María una cosa así? Es interesante porque en esa época nadie en la Iglesia católica, ningún teólogo, ningún sacerdote, ningún fiel, negaba la realidad del infierno. Sin embargo, años después, sobre todo a partir de los años 60, se extenderá una idea que todavía continúa, de que el infierno es un símbolo y no existe. Pero Jesús en los evangelios lo dejó muy claro: el infierno existe. La gente dice, ¿cómo puede un Dios que es amor permitir que exista la condenación eterna? Pues cada uno que piense lo que quiera, pero el mensaje cristiano deja bien claro que todo ser humano, todos los que nos están oyendo ahora mismo desde sus casas, todos algún día estarán delante de Dios, serán juzgados, y si merecen el cielo irán al cielo, si merecen el infierno irán al infierno. Solo tienen la vida como plazo de tiempo para el arrepentimiento, para la fe, para las buenas obras. Sin embargo, en el occidente cristiano, en lo que fue el solar de la cristiandad, lo que nos encontramos es que se extiende cada vez más la idea de que hay muchas vidas, de que hay reencarnación, de que habrá algo, y si hay algo seguro que yo me salvo porque no he robado ni matado. Es decir, los
la gente no lucha por la virtud ni por los valores, porque realmente ya, según ellos, tampoco importa mucho. Todos acabamos en el mismo lugar. A propósito de esto, padre, ya que usted lo ha dicho, me gustaría insistir sobre algo. Que todos los que nos vean sepan que el que haya robado y no devuelva el dinero no podrá ir al cielo. Eso es una cosa que yo lo puedo afirmar claramente, ¿eh? Que si una persona roba dinero o lo que sea en materia grave, es decir, 1 euro no es materia grave, ni 2 euros, pero evidentemente 6.000 euros es materia grave. Si esa persona no devuelve lo que ha robado, en el juicio final le dirán, tú robaste. Cabe la posibilidad del arrepentimiento en el último momento, pero tendrá que pagarlo en el purgatorio. Si de verdad hace un acto de contrición y se arrepiente con todo su corazón y dijera, si viviera lo devolvería, de acuerdo, puede recibir la gracia del perdón. ¿Y hay muchas posibilidades de que vaya al infierno, padre? Puede ir al ¿Por cielo. robar solo no? Pero tendrá que pagar en el purgatorio el mal, ¿eh? Tendrá que pagarlo. Y además, si alguien se confiesa conmigo y me dice, he robado, le diré, te doy el perdón, pero has de devolver lo que has robado, hasta la última peseta. Eso que se sepa, porque yo creo que hay mucha gente que cree... Sí, es que vivimos en una sociedad en que se ha perdido la conciencia del pecado, en que como ya todo vale para todos, creemos que para Dios también, y nos olvidamos de que Dios sigue siendo tan santo, tan, ¿cómo diría yo?, tan impoluto, tan inmaculado en todas sus intenciones, en toda su santidad, que para Él no da lo mismo nada, absolutamente nada. Qué importante advertencia, porque la visión del infierno de los niños de Fátima está ahí como advertencia y conocimiento. ¿Usted qué opina, Carmen Porter? ¿Qué percepción tiene usted de esa visión que los niños vieron en Fátima? Sí, es cierto que ellos afirman que esa imagen, esa supuesta aparición mariana les enseña lo que es el mal, y también les dice, como bien ha dicho el padre Fortea, que ellos nunca irán al infierno, que se lo ha querido mostrar para que hagan precisamente todo lo contrario e inviten a la gente a hacer también todo lo contrario. Antes hablábamos del rosario, precisamente era eso, a rezar el rosario, a hacer el bien a los demás. Yo no creo que vieran el infierno en sí, porque nadie ha podido demostrar hoy por hoy que el infierno exista, como tampoco se ha podido demostrar de veras con un material gráfico, con algo tangente, que hubo un milagro, porque sí, miles de personas vieron danzar el sol, que es lo que ellos llaman, pero científicamente... Miles de personas vieron danzar el sol. El sol. Exactamente, ¿qué quiere decir? Danzar el sol era lo que ellos llamaban, los campesinos de la zona vieron moverse algo, vieron moverse una esfera. Si luego vas a los distintos centros astrológicos que hay por la zona, te dicen que en ningún momento hubo ningún movimiento extraño de ninguno de los astros. Por lo tanto, se vio algo, un objeto, que se me entienda bien, objeto volante no identificado. Yo no estoy diciendo extraterrestre en ningún momento. Un objeto volante no identificado, que sí que es cierto que emitía calor, porque ese día estaba lluvioso, pasa por encima de la gente que está reunida allí, que son 70.000 personas, se calculó, pasa por encima de la gente y los ropajes que llevaban mojados se secan. Sí que es cierto que hubo un objeto físico, algo físico, que emitió calor y que se presentó el día señalado, el día que Lucía había señalado como el milagro, ese día en la campa de Fátima. Yo sé, Jarro, ¿usted qué opina de todas estas maravillas? ¿Sobre si existe el infierno o sobre, en primer lugar, o sobre la posibilidad de que... ¿Hubo visión del infierno para usted, que no es la voz, obviamente, autorizada de la Iglesia, sino un periodista investigador que quiere aclarar estos misterios? ¿Hubo o no visión por parte de los niños de lo que podemos llamar infierno? Mire, yo no soy quien para enjuiciar, y menos ahora, tantos años después, lo que 3 niños ven. Sin duda, si lo explicaron es porque pavor debieron de sentir al ver lo que vieran y relatarlo, en este caso, pues a las autoridades eclesiásticas que escucharan su testimonio. ¿Y vieron al sol danzar o no? ¿O vieron un objeto...? Ese es un dato objetivo que se deduce... ¿Usted cree que era el sol? De aquello que ocurrió ese 13 de mayo de 1917, pero que no fuera el sol. Obviamente el sol está ahí para todos y nadie en otro lugar del mundo dijo que el sol se moviera. Es decir, estamos frente a un fenómeno local, frente a un acontecimiento extraordinario para un grupo muy determinado de personas. A eso es a lo que se llama milagro.
Efectivamente. Y algo que ven esas 70.000 personas. Milagro supone hablar de la intercesión de un ser sobrenatural, en este caso de Dios, para demostrar no su existencia, sino para realizar un prodigio que haga meditar, que haga reflexionar, que haga pensar a todas aquellas personas que, asombradas, fueron testigos de esos acontecimientos. Y yo no sé si Dios intercedió o no en ese día para que esas cosas acontecieran. Yo puedo dar fe, en cualquier caso, de que quienes han estudiado en profundidad esos fenómenos y quienes tuvieron oportunidad de vivirlo en primera persona, testimoniaron que en efecto hubo allí algo que era objetivo, porque con independencia de su grado de fe todos vieron lo mismo, y que eso ocurrió al mismo tiempo para todas aquellas personas. No podemos hablar, como luego nos han sugerido, de histeria colectiva o de psicosis o de qué sé yo, cuántas... Está bien que vayamos descartando cosas, claro. Es decir, no hubo una histeria colectiva, una psicosis. Yo no sé si sucedió algo extraño y maravilloso. Ese es un hecho objetivo desde mi punto de vista. Para la Iglesia es un milagro. Claro, pero la Iglesia obviamente interpreta esos acontecimientos en clave divina. Es decir, allí fue un ser sobrenatural, fue Dios, fue la Virgen, vaya usted a saber, era algo más horrendo de lo que... Y no hace falta que sea en Irak, en muchos rincones de la geografía del mundo están sucediendo, en África, en fin, podríamos citar una lista interminable que seguramente nos deprimiría muchísimo. Yo soy una persona muy práctica y entiendo que esas visiones están bien, como decía el padre Fortea, si nos reconforta o nos van a llevar a un determinado puerto. Es decir, si una persona cree que la existencia del infierno es real y eso va a hacer que no realice acciones punibles para que el día del juicio final vaya allí, me parece perfecto. Pero decir que eso puede ser pues un lugar físico, un lugar real al que vayamos a parar todos, o que se trate, pues en definitiva, de un símbolo, como últimamente se sugiere desde las altas esferas eclesiásticas, pues mire, ahí está. Yo no puedo saberlo objetivamente, pero creo que el infierno ya lo estamos viviendo muchos en este nuestro planeta y en esta nuestra actual vida, ¿no? Padre Fortea, ¿qué es eso de la mano maternal que ve Juan Pablo II desviar la trayectoria de la bala que iba a matarlo? Bueno, él dijo que achacaba a la mano maternal, él no es que lo viera, no es que lo viera. Pues sí, muchas veces deberíamos morir en un momento determinado de la vida por un accidente, por una enfermedad, pero la Virgen María dice no, esto que debería haber ocurrido, yo digo que no ocurra, y no ocurre. En aquel momento el Papa dice yo debería haber muerto, pero siento, no es que lo viera físicamente, siento que la Virgen María, él usa esa expresión poética, apartó la bala para que no tocara a un órgano vital como hubiera sido el corazón. Eso yo creo que tiene una trascendencia muy grande para todos los que nos estén oyendo. ¿Puede ser un milagro? Una intervención de la Virgen. Vamos a seguir ahondando en todos estos interesantes asuntos. Será inmediatamente después de la publicidad. José Guijarro, periodista e investigador. ¿Usted cree que el secreto de Fátima podría estar hablando, el tercero, del fin del mundo como antes indagábamos, o tal vez es una nueva era para la Iglesia y también para la humanidad? Porque usted ha investigado las especulaciones que hay alrededor de todo esto. Sí, bueno, han salido muchísimas versiones apócrifas de ese tercer secreto que están más en la línea de un gran cataclismo, de un fin de la humanidad, que no en el hecho puntual de un determinado atentado, aunque le pongo la siguiente reflexión, y es que a lo mejor de haberse producido ese atentado con un resultado de muerte, pues hubiera supuesto ese gran cambio y trascendente para lo que es la cristiandad. Al fin y al cabo, todas y cada una de las profecías efectuadas por Lucía dos Santos tienen un contexto y un especial significado para los cristianos, no para el resto del mundo, no para el resto de las religiones. Y esto conviene señalarlo porque es un mensaje directamente al mundo cristiano, ¿no? Carmen Porter, periodista e investigadora, ¿usted cree que nos ocultan muchas cosas sobre los secretos de Fátima? Yo creo que se siguen ocultando cosas y que en ese sentido la Iglesia como institución tenía
que ser más aperturista en cuanto, por ejemplo, a mi profesión, a los periodistas. ¿Por qué no nos dejan acudir a las fuentes del Vaticano, por ejemplo, el Archivo Vaticano? ¿Por qué nos prohíben la entrada? ¿Qué ocultan allí que no podamos sacar a la luz? A mí es lo que más me intriga, y fíjate que son 90 kilómetros de estantería, según me han dicho gente que ha acudido, y lo que puede haber allí, la de textos y la de historias que podríamos sacar a la luz. ¿90 kilómetros de secretos? Muchos de ellos yo creo que sí. ¿Y cuál sería el punto más importante de lo que en su opinión nos ocultan sobre Fátima? A mí, a mi modo de ver, en esa parte del secreto, en la tercera parte, es la que más ocultismo ha tenido y precisamente por la que se han hecho más especulaciones, como decía Josep. Creo que es algo más interno de la Iglesia, creo que es de la propia institución algo que va mal dentro de ellos, porque hoy en día no hay nada más que ver las iglesias, va muy poca gente a las iglesias, que yo no digo que esté bien ni que esté mal, al contrario, cada uno puede hacer lo que quiera. Y yo creo que si fuéramos a las iglesias nos iría mejor a todos, de cómo va esta sociedad. Pero bueno, creo que deberían ser, pues eso, más aperturistas incluso en este tercer secreto de Fátima. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, se ocultó desde 1960, que es cuando se tenía que dar, hasta el año 2000, se oculta ese secreto. Algo tendrían que ocultar para no mostrarlo al público en general. Padre José Antonio Fortea, experto demonólogo, aprovechando los minutos de la publicidad, me han insistido sobre este asunto espinoso de si el que roba mucho, millones, va a ir o no al infierno. Y a mí me gustaría que esto quedara claro. ¿El que ha robado muchos millones y no los devuelve, va al infierno o no? Vamos a ver, San Pablo lo dice de forma clara y cristalina. No os engañéis, dice, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los adúlteros, etcétera, etcétera, da una larga lista, entrarán en el reino de los cielos. Es decir, hay pecados, los pecados graves, que uno solo basta para no poder entrar en el reino de los cielos. Ahora bien, hay que dejar claro al mismo tiempo que, aunque un solo pecado basta para no poder ir al cielo, cabe la posibilidad del arrepentimiento, incluso del arrepentimiento en el último momento. ¿Es posible el arrepentimiento sin devolver lo robado? Si una persona que ha robado en el último momento se arrepiente de corazón... Pero se indica que querría devolver lo que ha robado entonces, a aquellos que lo necesitaban. Si recibe la gracia del arrepentimiento por parte de Dios, irá al cielo, pero tendrá que pagar hasta la última moneda en el purgatorio. Y descubrirá en el purgatorio que era muchísimo más barato haber pagado no esa cantidad, sino 100 veces más, que pagar con sufrimiento en el purgatorio durante a veces años o siglos, o sea, lo que uno ha hecho. En definitiva, padre, usted que es experto demonólogo y experto en el infierno, ¿se puede aspirar con el arrepentimiento a ir al cielo sin devolver lo robado? Uno tendrá que pagar mucho más en sufrimiento. Es que esto es muy interesante. Tendrá que pagar mucho más. Es el peor negocio del mundo. Pero ¿se puede ir al cielo sin devolver los millones robados? Tendrá que pagar uno con sufrimiento y además tanto cuanto robó, tanto cuanto será lo que tendrá que pagar en el purgatorio antes de entrar en el reino de los cielos. Nadie entra en el cielo si no está perfectamente purificado hasta del más pequeño pecado, incluso de pensamiento. Es decir, es cierto, un solo pecado grave no permite ir al cielo. Cabe la posibilidad del arrepentimiento incluso en el último momento, si Dios da la gracia, y Dios quiere darla siempre. Y tercero, aunque uno se arrepienta, tiene que pagar años, a veces siglos. Pero no el dinero. Sí, el dinero también se paga. Es que insisto, porque esto debe quedar claro. Usted no me contesta. ¿Se puede ir al cielo sin devolver lo robado? ¿Se puede ir? Se paga de otro modo. Lo mismo que puedo pagar dinero con trabajo, también el pecado lo limpio a base de mi purificación. Porque en definitiva, ¿qué es el robo? O sea, hay como una especie ahí de trampilla para no devolver lo que se ha sustraído. En el único lugar donde no hay trampas es en el juicio de Dios. Y lo único que Él pide, la naturaleza de las cosas exige, es que uno entre en el cielo purificado de todo pecado. O se purifica uno en la tierra, o será purificado por el purgatorio. Volvamos a nuestro asunto.
Padre, sobre los secretos de Fátima, ¿usted cree que han influido mucho en el desarrollo de la Iglesia en el siglo XX? Hombre, en el desarrollo no, en sí mismo, considerado. Toda la oración que provocó esta revelación, toda la cantidad de oración en todo el mundo, eso sí. En sí el mensaje no, porque es muy sencillo. Convertíos, orad, existe el infierno y os hago estas profecías. Eso es todo. Ahora bien, lo que eso provoca después en todo el mundo, porque Fátima, la devoción que tienen los estadounidenses, gente en Chile, gente en Japón, pues esa acumulación de oración, eso sí que cambia los acontecimientos, porque a veces tendrían que ocurrir cosas, pero una cosa, la oración cambia eso. Padre José Antonio Fortea, párroco de Nuestra Señora de Zulema, gracias por ese conocimiento profundo que tiene usted de tantas cosas, de la teología y por supuesto de la demonología. José Guijarro, periodista e investigador, gracias por su conocimiento y por su experiencia en el periodismo. Carmen Porter, gracias por investigar todos los misterios y los secretos que nos quieran ocultar, incluidos los misterios y secretos de la Iglesia. Y en nuestro punto final, decir que las apariciones marianas son cosa de fe, fuera toda tiniebla y duda nos puede invadir, y crean solo aquello que esté avalado, si son creyentes, mediante la fe, y si no, con los datos que aquí han puesto de relieve tanto José Guijarro como Carmen Porter. No crean todo lo que cuentan. Les espero cada día en Panadero.